Bueno, 11:40 de la noche. Vamos a conversar de inmediato con Carlos Gibaja. ¿Quién es Carlos? Es psicoterapeuta, representa al Centro de Atención Psicosocial de nuestro país. Y hoy día la buena noticia es que después de 4 años, bueno, por fin, ¿no? Igual, está bien la buena noticia, se ha presentado la guía de valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional. Esto ha sido aprobada por la Fiscalía de la Nación y, por supuesto, destacada por la ministra de la Mujer, la señora Ana Jara. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Milagro. Y además yo feliz, porque ya era hora, Carlos, que se presentara esta guía. Sí, es una guía largamente esperada, sobre todo por las personas víctimas de violencia familiar, sexual, tortura y todas las formas de violencia intencional. Que hasta el momento había, si bien habían formas de documentar este tipo de violencia en las víctimas, la diferencia con esta guía es como que tuvieras un lente mucho más preciso, que de otra manera no podrías ver ciertas cosas porque simplemente el perito no tiene las herramientas para poder verlas. Es un lente mucho más preciso. ¿Qué cosas estaban invisibilizadas? En general, en especial, la violencia psicológica. Eso, a eso quería llegar. Que es tan letal como la violencia física. Por supuesto. O sea, hay hombres que, hombres y mujeres, ¿ya? Porque acá no quiero tener algún sesgo de género. Sí, ni feminista, ni mucho menos. Pero yo sí creo, Carlos, y tú como psicoterapeuta nos puedes ayudar a entender mejor que, claro, la violencia física es visible, demostrable. Por ahí uno se da cuenta si una mujer está golpeada, un hombre golpeado, un niño, en fin. Pero la violencia psicológica es normalmente invisibilizada y destruye a la persona por dentro. Mira, nosotros, por ejemplo, atendemos personas en donde han sufrido la experiencia traumática hace 1 año, hace 10 años, hace 12 años, y si la experiencia traumática ha sido en una situación de dominio por parte de un victimario y ha colocado a la otra persona en una situación de total indefensión, con ninguna posibilidad de defenderse, esa huella queda indeleble para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, por eso algunas veces nos preguntan, ¿y en situaciones donde han pasado más de 10 años, ¿se puede ver las huellas del daño psicológico? Sí, y se ve clarito porque deja un perfil muy claro. Cuando hablamos de violencia psicológica, o sea, yo estoy pensando, ahora que de repente quienes nos ven pueden decir, bueno, pero un grito es violencia psicológica, un insulto es violencia psicológica. Cuando tú como psicoterapeuta, perdón por el tuteo, Carlos. No, pero por favor. Muchas gracias, pero cuando estás en la clínica, ¿no es cierto? Cuando estás hablando con pacientes, tú sí dices, esta mujer o este hombre ha sido víctima de violencia psicológica. ¿Cuál es la línea? Mira, la línea es muy precisa. Una persona que se siente en una situación de asimetría, es decir, de desigualdad, en donde una parte de esa pareja o de esa situación tiene el poder, y tiene el poder para dominar a la otra persona, para controlar a la otra persona, y la otra persona está y se siente en un nivel desigual de poder. Disminuida. Así no lo es, pero psicológicamente se encuentra de esa forma. Entonces se genera una situación de violencia porque la otra persona se siente dominada, se siente controlada, se siente que no tiene alternativas y lo único que le queda es dejar que le venga esa presión y ese control. Entonces, ¿se dan cuenta o se acostumbran a ser maltratados? En los casos de violencia sexual es más fácil de darse cuenta, obviamente, porque es una intrusión masiva sobre el cuerpo de una mujer, por lo general, inclusive también de un hombre. Pero en la violencia familiar, si pensamos en nuestro país, está cruzada por la violencia estructural y socioeconómica que hay. Entonces, por ejemplo, en violencia familiar tenemos que 9 mujeres de cada 10 personas que denuncian es por violencia contra la mujer. Entonces son 9 mujeres frente a un hombre que denuncia esta situación de violencia. Entonces, si una mujer está dominada por su marido porque no trabaja, se dedica a los hijos, porque la ha aislado el marido, le pega, cualquier posibilidad de conversar con una vecina es castigada,
no tiene mayor contacto. Entonces, ¿te imaginas? ¿La una situación? violencia psicológica necesariamente llega a la violencia física? No necesariamente. Es muy frecuente, pero no necesariamente. Puede ser solamente violencia psicológica, pero igual de dañina. O sea, puede haber un hombre o una mujer que dice, ay, pero yo no te he tocado, yo no te he pegado. Así es. Pero Sí, ¿qué no, golpes me estás dando? así es. El golpe puede ser muy permanente en la mente de una persona. ¿Qué Entonces, tipo de por agresión? ejemplo, tú me preguntabas, Ujú. ¿cómo, por ejemplo, si una pareja se está peleando cada cierto tiempo? Sí. Ya, en esos casos no necesariamente es una situación de violencia, porque la mujer o el hombre se ubican en lugares iguales. O sea, se pueden gritar, se puede... Ambos, pero ¿Eso no es violencia psicológica? no necesariamente. Ya. No necesariamente, Ya. porque son roles simétricos, roles iguales, en donde la mujer ni está por encima o por debajo, no se siente en esa situación de total vulnerabilidad frente al otro. Ya, entonces, para entenderlo mejor, violencia psicológica es cuando de pronto una pareja empieza a discutir, pero el otro hasta se ve incapacitado de responderle por miedo, porque ya ni siquiera Por puede... represalias en relación al dinero, por ejemplo. Ajá, porque si me respondes no te doy plata. Claro. ¿Qué tales caraduras? No, y es bien frecuente, es bien frecuente. O O sea, el sí, chantaje, ¿no? Tengo aquí sí, porque yo traigo la plata. así es. O si no tenemos relaciones sexuales, entonces te castigo y no te doy mañana el diario para que tus hijos, no es que sean de ambos, porque son de ambos, para que tus hijos mañana coman. O sea, ¿Se llega a ese chantaje sexual? Sí, y con frecuencia. O sea, si no tienes relaciones conmigo, mañana no te doy plata para el diario. Así es. Ay, qué fuerte. ¿Pero qué origina todo esto? ¿Qué origina? Yo pienso que nuestro país tiene patrones muy enraizados de violencia estructural, cultural, económica, socialmente, con formas de pensamiento muy autoritarias, en donde el marido tenía, hasta hace relativamente poco tiempo, inclusive determinaba dónde era el domicilio y la mujer era una especie de subalterna. De subalterna, exactamente. Entonces, si bien yo diría que en los últimos 30 años ha habido un cambio tremendo en las relaciones de género en nuestro país, me parece que lo que actualmente está ocurriendo, y por eso hay tanta denuncia de violencia familiar que no pasaba hace algunos años atrás, es que los roles se están cuestionando. La mujer se siente mucho más en posibilidades de pensarse a sí misma como una persona autónoma, porque libre, está saliendo a trabajar. Está saliendo a trabajar, está ante los medios, tiene un montón de estimulación, puede salir a estudiar, y el hombre no tiene idea de cuál es el rol que debe cumplir en su relación de pareja. Entonces, o sea, el hombre está confundido, Carlos. Totalmente, no sabes cómo. ¿Pero Totalmente. por qué? Porque las mujeres hemos empezado a trabajar, a estudiar. En parte. Y porque ha sido criado para tener patrones machistas y patrones autoritarios. Entonces, si la relación se convierte en una relación igualitaria, entonces el hombre no sabe cómo tratar. Y golpea, y controla, y daña. Y a veces, y ahí yo sí quiero defender a las mujeres, o sea, es bien difícil pues defenderte de un hombre bruto que te empieza a moler a golpes. Para empezar, físicamente te gana. Sí. O sea, no hay forma. Yo he hecho alguna vez reportajes a mujeres violentadas, no había forma, no se podían defender. O sea, cuando el hombre se pone bruto, o sea, nos ganan. Claro. Pues, a pesar de que pateemos, arañemos, no sé, por ahí no, hagamos algo, pero la fuerza del hombre es superior. Sí. Entonces, y actualmente, por ejemplo, se da mucho en sectores CDE, que la mujer muchas veces es la que lleva el dinero a la casa, mantiene la casa. ¿Y el hombre? El hombre o está fuera de casa porque tiene otras parejas, o ha tenido, o está dentro de la casa, pero trabaja, pero no necesariamente de manera eventual, informal. Y sin embargo, por los patrones enraizados, donde la mujer muchas veces tiene que ser o madre de familia o tener un marido de todas maneras, lo mantiene. Entonces, puede vivir autónomamente, pero no emocionalmente no está en la... Porque tiene que tener pareja, así es, socialmente. Así es. Y eso se ve quizá más marcado en sectores un poco más empobrecidos, pero atraviesa desde la escala, desde
el estatus Muy bien. socioeconómico. ¿Ah? Y entonces tenemos que hacer una pausa. Carlos, permíteme, Claro. por favor. Esta guía le va a servir, por ejemplo, a otras personas, a los policías, ¿no es cierto? En las comisarías. Imagino que la van a repartir o no. Porque los policías a veces, yo les tengo mucho respeto y mucho cariño, pero a veces mientras no te ven molida, no creen mucho que hay alguna situación de violencia, ¿no? En realidad es una guía que está dirigida principalmente a los peritos, psicólogos y psiquiatras del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público. Ok, para ver la incidencia del delito. Para ver el daño, El y daño. la profundidad de daño. Porque esta Ok. escala, no sé si tenemos que irnos Sí, sí, pero sí. la profundidad, o sea, lo que antes se podía determinar es que si había o no había daño. Ok, Ya, y con esta guía vamos a profundizar el daño. Grado? ¿Qué grado? O sea, Ya, si es leve o muy grave. nos vamos a una pausa y al regresar vamos a entender cuándo es leve, cuándo es profundo y de qué depende, porque a veces uno puede tener un trauma y salir más o menos bien parado, y en cambio otra persona puede tener la misma experiencia y quedarse marcada para toda la vida. Ya regresamos.